Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Pláticas de Salida, una serie de transmisiones con artistas donde platicamos acerca de sus procesos de trabajo. Mi nombre es Melvin Lara y estoy con Miguel Ángel Ortega, quien les presentará a nuestra invitada del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Hola, muy bien aquí. Gracias por invitarme. Bueno, pues estamos muy gustosos de que estés con nosotros. Te presento rapidísimo para los que no la conocen. Verónica Gerber es artista visual que escribe. Ha publicado los libros Mudanza, Conjunto Vacío, que recibió el Premio Internacional Aura Estrada, y el Premio Cálamo Otra Mirada. También publicó Palabras Migrantes, Otro Día, que es una serie de poemas sintéticos, y La Compañía. Algunos de sus proyectos e intervenciones visuales más recientes son el Vocabulario B, que estuvo en el MUCA Roma, en la Ciudad de México, la máquina distópica X, Y y Z, en el Museo Arte Abstracto de Manuel Felgueres, en Zacatecas, y el cuento curatorial En el Ojo de Bambi, en la Whitechapel Gallery en Londres. Fue editora de la cooperativa Tumbona Ediciones y tutora del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen, donde nos conocimos, por cierto. Exactamente, sí. Y actualmente forma parte del equipo docente del SOMA y es becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Pues estamos muy alegres de poder platicar contigo y sobre todo porque justamente pues hemos hecho como estas transmisiones con otros artistas que tienen como salidas muy diversas, ¿no? Y nos gusta mucho como encontrar todas estas posibilidades que tiene el trabajo visual o de posibles salidas, ¿no? Y creo que en tu trabajo hay muchísimas cosas que tienen como distintas salidas a las que hemos visto en otras con otros artistas. Y una de ellas, antes de entrar al aire, platicaba con Melvin, que nos llamó especialmente la atención, es como la capacidad que tienes en tu trabajo de ver, o más bien con tu trabajo ver el dibujo que hay dentro del texto, podría plantearlo así. No sé si eso es correcto, pero o sea, creo que hay como dentro de tu trabajo una cuestión gráfica que siempre alude al texto, ¿no? Y eso, más bien quisiera como un poquito preguntarte, que nos platicaras un poquito de dónde viene, cómo inicia esta idea de encontrar el dibujo en el texto. Bueno, gracias otra vez por invitarme. Cuando me llegó la invitación se me hizo súper interesante pensar en esto de las salidas porque estuve tratando de hacer memoria y creo que no es algo que se discuta tanto y es central, ¿no? En general para los proyectos. Así los proyectos tengan una salida única que sea un marco y colgarlo en la pared o haya diversidad de salidas. Sí, me parece un tema bien importante y hasta me entró un poco de temor, ¿no? También así como, ¿qué voy a decir, no? Pero bueno, sí, o sea, me gustó mucho y qué padre que estén haciendo estas charlas, aprovechando la situación, ¿no? Y bueno, y ya para contestar un poco más a tu pregunta, yo creo que sí, o sea, que me parece muy atinada la lectura que hacen. Yo creo que en el centro de mi trabajo está la idea del diagrama como tal, ¿no? De hecho, Conjunto Vacío, el libro que escribí en el que, digamos que más claramente se establecen esas relaciones entre el texto y lo gráfico, gracias a las formas de notación que tienen los conjuntos, la teoría de los conjuntos de Venn, desde luego no matemáticamente hablando, sino digamos, esta forma en la que tomo prestada esa teoría pues, para bajarla a gráfico, ¿no? Y a ficción, no a ciencia matemática pura ni nada por el estilo, porque pues no tengo ese conocimiento. Pero bueno, ese libro originalmente, o bueno, cuando yo empecé a escribirlo, que me tomó bastante tiempo, se llamaba Diagrama, el proyecto se llamaba Diagrama, ¿no? Entonces, creo que esa palabra es central, ¿no? Porque el diagrama siempre está a la mitad, desde mi perspectiva, entre la imagen y el texto, ¿no? Es decir, el diagrama es precisamente ese elemento que necesita de texto y de imagen para entenderse, ¿no? Difícilmente entiendes por completo un diagrama si no está señalada ciertos puntos en él.
Es decir, si solo tienes el dibujo, a veces sí funciona, ¿eh? Digo, obviamente hay diagramas que funcionan sin texto, ¿no? Pero bueno, eso. Entonces, como que es como el lugar intermedio exacto, creo, entre imagen y texto, ¿no? Y Conjunto Vacío me parece que pues era la búsqueda por ese lugar justo ahí, ¿no? En el que se necesitaran palabras y textos. Y después, lo que creo que he empezado a hacer, tanto con los proyectos como con las salidas, es buscar todos los otros espacios que quedaron allí inexplorados, ¿no? Como que hay un abanico amplio entre imagen y texto, en medio está el diagrama, pero pues todo este cacho hasta acá y todo este cacho hasta acá, pues digamos que es en lo que ando ahora, por decir, ¿no? O sea, más o menos. Claro, claro, claro. Ya, a mí me parece también muy interesante cómo pones, o sea, justo la distribución que tienes, por ejemplo, de tus proyectos dentro de tu sitio web, en el que justamente los libros que son puramente texto, puramente ensayos, esos libros también están puestos como o junto con las obras, es decir, las obras y el texto están a la par porque hay un diálogo entre las dos y es como si no categorizaras uno por encima del otro o si no se diferenciara uno del otro, ¿no? No sé si lo estoy pensando bien, ¿no? Totalmente, totalmente. Es decir, hay proyectos que acaban el libro, pero que también fueron una instalación, ¿no? Como pues, uno de los últimos que se llama La Compañía, que originalmente es una instalación, pero también es un libro. Y allí, claro, en la página web, yo sí creo que las decisiones, o sea, leer desde ahí decisiones tiene sentido, ¿no? Porque pues sí, uno toma ciertas decisiones. No me acuerdo ahorita mismo qué imagen puse de La Compañía. Probablemente no es una foto del libro, pero adentro probablemente puedes encontrar una foto del libro. Pero de otros libros sí está la foto del libro y sí, la idea es un poco que los libros son piezas, ¿no? Para mí, y como otra forma de hacer piezas de arte contemporáneo, entre comillas, ¿no? O sea, claro, claro. Y que se distribuyen de otro modo, que tienen otro precio, que se producen de otra manera, etcétera, ¿no? Claro. Y esta, digamos, esta decisión de cuando un proyecto primero, digo, los proyectos que son más que son más un ensayo, pues evidentemente tendrían que ser, o bueno, no necesariamente, pero muchas veces la primera salida, supongo, es un texto, ¿no? Pero, un libro escrito, perdón, un libro publicado, pero todos estos otros proyectos que como el de La Compañía, que fueron una instalación y que después fueron un libro, ¿vino primero la instalación, pero siempre estuvo pensado el libro o fue viceversa? ¿La idea ya era hacer un libro antes de que estuviera la instalación? ¿O cómo es que llegas a la decisión de darle salida justamente a este proyecto así? Pienso que en el caso particular de La Compañía, que fuera un libro se me ocurrió no desde el principio. Esa idea apareció cuando el proyecto se empezó a aclarar por sí solo, digamos, ¿no? En el momento en que yo decidí reescribir el cuento de Amparo Dávila y utilizar las fotografías que tomé en San Felipe Nuevo Mercurio, que es el lugar al que fui, donde hay una mina semi abandonada o no semi, más que semi abandonada, digamos. Digo semi porque siguen entrando a sacar mercurio de allí, pero en realidad ya no está en funcionamiento como en algún momento lo estuvo, ¿no? Y digamos, cuando yo fui allí, no me acuerdo así concretamente, pero yo creo que todavía cuando hice el viaje no sabía muy bien qué iba a hacer con todo el material. No creo haber ido a San Felipe sabiendo que iba a usar el cuento de Amparo Dávila. Probablemente sí en la cabeza con muchas ganas de usar los elementos de la máquina estética de Manuel Felgueres, eso probablemente sí. Y después, bueno, nada, salió esta serie de fotografías, planeamos el montaje, que tiene un mural en el fondo, las fotografías encima, y está acompañado de otra parte del proyecto que se llama La Máquina Distópica, que es una página web que se proyectaba también ahí en el espacio, para jugar con ella y buscar oráculos del futuro, y esa está hecha también con la máquina estética de Felgueres y con y con toda la poesía de Amparo Dávila que se está reescribiendo dependiendo de lo que el usuario haga con la web, ¿no?
Pero sí, creo que lo del libro me quedó más claro, probablemente cuando empecé a ir a Focolab a hacer las pruebas de las fotos, probablemente ahí dije, ching, creo que esto también puede ser un libro, ¿no? Digamos. Ahora, hay que decir y ser muy también, o sea, creo que puedo ser muy honesta diciendo que también creo que mi trabajo en general siempre se medio presta para el libro, ¿no? O sea, como que el libro, pues, es un espacio natural para explorar la relación entre imagen y texto, que es lo que he venido básicamente haciendo, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que todos mis proyectos se convierten en libro, pero como que sí, yo creo que siempre tengo ganas de hacer libros, ¿no? Claro. Es algo que me gusta mucho hacer. Pero sí, el caso de la compañía, no creo haber tenido la idea en la cabeza desde el principio, la verdad, porque además me parecía que iba a ser muy complicado hacer un libro de eso, porque es imagen y hacer libros de imagen siempre es complicado, aunque estas imágenes son muy simples y sencillas porque son en alto contraste y tal. Y también porque me parecía que lo que hay en la instalación solito en el libro no era suficiente para hacer un libro, ¿no? Y cuando salió la oportunidad de hacerlo, cuando hablé con mi editor en Almadía, le conté el proyecto y le dije que quería hacer como un lado B, pues me dijo que le parecía que estaba buena la idea. Y el lado B lo que es volver a contar la misma historia que está, digamos, en la fotonovela esta, pero con otros documentos de la instalación, perdón, no de la instalación, sino de la investigación que yo hice allí, y contar de nuevo la historia de una manera más documental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí me parece muy importante de tu pregunta es que aunque algo empiece como una cosa y también termine como libro, es que el libro nunca es igual a la instalación, ¿no? Claro. Nunca es igual al video, nunca, o sea, para el libro hay que tomar otras decisiones, así como se toman unas para instalar, ¿no? Y a veces le atinas, no le atinas, ¿no? O sea, a veces queda muy bien y a veces no. Claro. Oye, y justo hablando de las fotografías de la compañía y de esto que decides que las llevaste a un alto contraste, ¿a qué se debe este tratamiento? Donde no solo quitaste el color, sino al llevarlas a alto contraste también quitaste detalle de la imagen. ¿A qué se debe esta decisión? Pues bueno, varias cosas. La primera era que me parecía menos obvio, digamos, la ruina. Si la llevaba al alto contraste, hay como el peligro de la abstracción allí, ¿no? O sea, como de dejar que uno pueda ver algo en esas imágenes que no necesariamente está allí, ¿no? Pues como cuando imaginas monstruos en la oscuridad, pues, ¿no? Cuando eres niño. Porque esa era mucho la sensación que yo tuve como visitante de la mina, ¿no? No me pude meter porque pues es muy peligroso, había que bajar mucho y yo no estoy preparada para eso, ni siquiera tengo pues las botas y bueno, es ilegal también, ¿no? O sea, era muy complicado. Pero el simple paseo, digamos, que no tenía nada de paseo, pero bueno, digamos, la ida allá, al acercarme a la boca esta gigantesca de la mina con muchos agujeros, como una especie de colmena de agujeros, fue muy impactante, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, es como tratar de estar adentro de la mina un poco, ese alto contraste, varias cosas, ¿no? Eso, tratar de que la imagen sea mucho más hiriente en algún sentido, al ser como tan, pues sí, sharp, y al mismo tiempo, sí, en efecto, como dices, Melvin, tiene poco detalle, y eso la lleva a un plano más abstracto, en el que hay la posibilidad de ver cosas que no necesariamente están allí, como pasa con las manchas Rorschach, ¿no? Un poco, que empiezas a ver tus propios monstruos. Y también en blanco y negro y alto, había otra razón, pero se me está yendo la onda en este instante, pero había otra razón, ¿eh? Ahorita me voy a acordar, también, pero había algo más. También un poco le estás quitando como o sea, porque podría parecer una referencia tal vez como a una fotografía documental ¿no? de un contexto social, que, no sé, es decir, si tuvieras como esta gama de grises o si fueran fotografías en color. Claro. Pero acá la estás llevando como al terreno de lo gráfico de alguna manera, o sea, es como una novela gráfica tal cual, o sea, es como si no, de pronto, no sé, como
como Sin City, ¿no? Es una cosa así como Ándale. súper fuerte, ¿no? Sí. Y el juego con el texto también es muy bonito, ¿no? Porque terminas generando estos espacios donde tienes un texto que pareciera que hay un diálogo también ahí, ¿no? Claro. Sí, y ya me acordé de la otra, tienes toda la razón, hay un tratamiento un intento ahí por una especie de narrativa gráfica, pero también me interesaba un poco la idea de que al hacer ese ejercicio de alto contraste, Nuevo Mercurio se convierte también en cualquier lugar un poco, ¿no? O sea, es obviamente la mina de Nuevo Mercurio y en el libro claramente hay pues una investigación lo más profundo que me fue posible hacerla porque no hay tanta documentación de este lugar, pero podría ser una mina en cualquier parte del mundo y eso me interesaba mucho, ¿no? O sea, así como el mismo título del proyecto, la compañía, ¿no? Puede ser cualquier compañía, ¿no? Claro. Desde la que me dio dinero para hacer el proyecto hasta cualquier otra, ¿no? Y al mismo tiempo, pues me parecía que la historia que hay allí, en ese pequeñísimo lugar, pues se repite a todo lo largo y ancho, por lo menos de nuestro país, ya para no decir de otros, ¿no? Entonces, es Nuevo Mercurio, pero Nuevo Mercurio también es como este nombre distópico de un planeta a otro al que tú llegas, pero adentro de tu planeta o de tu país, y que podría ser en cualquier otra parte pues, del mapa de la República Mexicana, ¿no? Creo que eso me interesaba mucho, ¿no? Que fuera allí, obviamente, y ser justa con la historia de ese lugar, por eso el lado B del libro, pero en la parte de imagen y tal, que es una ficción, al final es una aproximación desde la ficción, pues eso, que pudiera ser cualquier lugar del mundo, y sí, también el tratamiento de narrativa gráfica, porque claro, yo pues no soy fotoperiodista ni fotodocumentalista, pero para nada, ¿no? O sea, sería, pues, no. Claro. Y al final, en cuestión de tonos, ahorita que estamos viendo las imágenes, parece que más bien quedan al mismo nivel tonal, ¿no? Tanto el texto, como esos textos que simplemente son en negro, con el fondo ligeramente blanco, con las imágenes que también quedan en esos dos tonos, ¿no? También, mira, fíjate, eso está muy, muy bien lo que dices, porque es regresar al principio de la conversación. También las vuelve diagramáticas a las imágenes, ¿no? Y entonces su relación con el texto es un poco, ojalá, ¿no? No lo sé. Tiene algún tipo de equilibrio, es decir, no sé si pesa más una que otra, pero por lo menos están allí conviviendo de un modo no... jerarquizado, ¿no? Normalmente el texto se come a la imagen, haga lo que haga la imagen, creo. Pero como estamos en un plano de ficción y con todos esos elementos, pienso que, o al menos ese era el intento, y ya los lectores y espectadores dirán, ¿no? Pues eso, que convivan y que se construya la historia entre ambos, ¿no? Porque el cuento, de hecho, no habla de la mina, o sea, es como si la idea es que la imagen rellene los huecos del texto y viceversa, ¿no? Algo así. Y que lo logra porque finalmente, yo recuerdo cuando las estábamos imprimiendo que de pronto, o sea, yo veía la imagen y luego leía el texto y luego regresaba a ver la imagen de nuevo como para ver dónde estaba lo que el texto decía en la imagen, No y está. no estaba en la imagen a lo que el texto se refería, ¿no? Entonces era como un juego así como de, a ver, no, otra vez, ¿no? Así como algo no estoy leyendo bien. Creo o algo que imprimí mal el texto con la imagen. Sí. Y con el otro que me pasó, esta pregunta que me hacías de los libros, es con... Pero esto es todavía más absurda, esta historia, porque con esta pieza que se llama Otro Día, Poemas Sintéticos, que la hice para una exposición sobre tablada en una galería en Nueva York que curó Daniel Garza Usabiaga, que era todo alrededor de tablada, y bueno, yo elegí los poemas sintéticos de tablada, los reescribí, hice una pieza de dibujo, como replicando la estructura, pero cambié por completo el texto, con excepción de los títulos, y cambié por completo las imágenes, que también son fotográficas, pero esas las fui y las imprimí en un mini lab del Metro Valderas, o sea, casi. Porque eran del disco de oro y venían en muy baja resolución y bueno, son chiquititas en realidad también. Y además tienen una intervención, ¿no? O sea, tienen una intervención con acetona, que es el dibujo que había hecho originalmente tablada para ese haiku, pero pues yo lo dibujaba como emulándolo, ¿no? Sin demasiada rigor, digamos, dibujístico, pero emulando sus trazos y borrando pedazos de esa imagen del disco de oro, ¿no?
Y allí, bueno, esta pieza sale de un libro de alguien, ¿no? Y se presenta como, pues, un conjunto de dibujos, vamos a decir, ¿no? Colgados en la pared, muy sencillo, no es gran cosa, no hay instalación, pues, es obra gráfica colgada y ya. Y cuando se presentó, había una amiga ya estudiando en Nueva York, y la invité a la inauguración. Ella se llama Marina Sagua, ella es editora, de hecho, es editora de Antílope, una editorial muy, muy padre, independiente mexicana. Y bueno, pues ella vio la exposición, no sé qué, y cuando acabó me dijo, oye, pero pues esto es un libro, ¿no? Y ese es el primer momento en que yo pensé que yo podía hacer un libro con esa pieza de dibujos colgados en la pared, ¿no? O sea, sé que suena absolutamente absurdo, pero no lo pensé hasta ese momento, y eso que la pieza venía, fue como deshojar el libro de alguien, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también la verdad es que el diálogo con otras personas creo que es lo central en el tema de salidas, porque también muchas de las decisiones del montaje de la compañía las tomé con ustedes en Focolab. Así como, oye, ¿cómo le hago con esto? Pues está esta opción, está esta otra, en fin. Claro, claro. Sí, y es curioso porque yo justamente viéndolos hubiera pensado de este proyecto que era al revés, porque justamente tiene el formatito, o sea, el formato de las impresiones enmarcadas es como del formato del mismo libro, ¿no? O sea, hubiera pensado que primero fue el libro y después fue la No. exposición. Sí, y hay otras que no tienen otra salida, ¿no? O sea, Conjunto Vacío pues solo existe como libro, no hay otra versión, ¿no? Digamos, del asunto. Pero sí, ¿no? En este caso, de hecho, pues el libro tiene un formatito mucho más chico también. La pieza, digamos, sí, tiene el tamaño exacto de cada dibujo, del tamaño de la página del original de Tablada, que fue un tiraje muy pequeño, como de, creo que 350 copias o 450 copias, y iluminaba a mano los dibujos, ¿no? O sea, se imprimió todo blanco y negro y él iluminaba a manos los dibujos de cada copia de su libro de poemas. Wow. Pero pues ya cuando salió la propuesta con Almadía de hacerlo libro, ahí sí era muy importante conservar el color, por ejemplo, y pues una de las cosas que se nos ocurrió fue hacerlo más chiquitito, ¿no? Para que no fuera muy caro, para que se pudiera producir y para no gastar tampoco tanto papel, porque pues es un libro con muchos blancos también, ¿no? Desde la estructura original de Tablada. Claro, claro. Oye, y justo en este periodo, ¿cómo conviven estas dos versiones? Por un lado tienes las piezas que van enmarcadas, que esas son piezas únicas o son únicas. ¿Cómo conviven ya en un ambiente comercial estas dos versiones? Estas piezas únicas con esta otra pieza que se publica en formato de libro y que tienes una edición mucho mayor. ¿Cómo es esta convivencia? Pues no te sé decir todavía porque sí te sé decir porque claro, se inauguró es que no se vendieron muchas, la verdad, o sea, se inauguró en esta galería en Nueva York y se vendían por separado como piezas únicas cada uno de los dibujos, o bien se vendía toda la pieza junta si alguien la quería comprar toda junta, ¿no? Y si no hay copias, son esas y ya, ¿no? Supongo que a lo mejor eventualmente habrá que hacer alguna copia de exhibición, no lo sé. Pero bueno, el caso es que así funcionó y después pues es que el libro circula de otro modo y pues no es lo mismo que tener el original, ¿no? Claro. O sea, supongo yo, no sé, a mí me da igual. Si quieren que les sea honesta, a mí esas cosas no me importan mucho. Pero para mí sí que es muy importante que las piezas sean accesibles, ¿no? O sea, como que no me gusta mucho esta idea de vender obra y que solo exista colgada en la casa de alguien. Claro. A veces pasa, pues, tampoco, ¿no? O sea, en el caso de mi obra, pues, ¿no? En la de otros, pues, no me molesta, pues, cada quien lo que necesite hacer, obviamente, ¿no? Pero en mi caso, o sea, en el caso de mi obra, pues eso. Me gusta que circule, me gusta ponerla a circular, como les decía, en otros ámbitos, en otras estructuras de distribución de contenido, digamos, ¿no? Y una de esas es hacer libros que circulen en el medio literario, digamos, ¿no? Porque tampoco lo imprimí como libro de artista o como fotolibro, ¿no? Exacto. Bueno, como fotolibro probablemente ni siquiera es aceptable porque tiene texto, ¿no? Exacto.
Uh-huh. Y en el caso de la compañía, ¿la instalación también es pieza única? Sí, uh-huh. Creo que sí. Esas son cosas que tengo que decidir. Pero yo creo que sí. Es que además hay que decir que estabas por inaugurar esa sí, caray. exposición justo antes del yo creo que esa exposición iba a aclarar muchas de estas dudas, porque iba a ser en una galería. Bueno, va a ser eventualmente algún día, porque está ahí montada la exposición, pero pues está todo cerrado. Y todavía no nos habíamos sentado a tomar esas decisiones, ¿no? Claro. Bueno, que en realidad la verdad es que las tengo que tomar yo, pero me cuesta mucho trabajo porque el rollo del mercado me da mucha flojera. Entonces, pero sí, yo creo que sería única la compañía, probablemente con una copia de exhibición o algo así, porque es un rollazo. Claro. ¿Y ha cambiado el proyecto en el transcurso de que primero estuvo en la Bienal FEMSA, después se publicó como libro, y ahorita estás presentando otra vez en la galería? ¿Ha cambiado de la primera versión a esta versión que estás presentando? Sí, cambió. Allí trabajando con la galería, de pronto se nos ocurrió voltear el mural de fondo. O sea, no son grandes cambios, pero igual sí se ve, creo que sí se ve muy diferente. En el mural original yo pinté de negro sobre blanco el dibujo de uno de los diagramas de la mina, y sobre ese diagrama se montan las 77 fotografías de la pieza, ¿no? Y ahora para la galería lo que hicimos fue al revés, pintar de negro la pared y luego hacer el dibujo en blanco. Y la verdad es que la sensación esta que yo quería dar como de mina o de boca de lobo se consigue mejor, me parece a mí, en esta versión que se hizo para la galería. No sé si por ahí les mandé unas fotos así ultra secretas del montaje para que se vea si las quieres poner o si las tienes por ahí. Sí. Pero eso es lo que cambia, y también cambia su conexión, digamos, con la máquina distópica, que claro, es que los espacios son muy distintos, ¿no? El Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, pues es un edificio bien raro, muy gigantesco, y la verdad es que ni siquiera se me ocurrió pintar de negro la pared porque era gigantesca. O sea, era pintar como, no sé, 25 metros por 12 para arriba, o no sé, ¿no? O sea, sí era una cosa, era una locura. Y acá en la galería pues es mucho más factible porque es un muro muy grande, pero bueno, como mucho más fácil de hacer, ¿no? De pintar. Entonces, bueno, allá la pieza de la máquina distópica pues era una pantalla flotante. Al lado estaba como el mural en esta pared, y al fondo esta pantalla flotante donde tú jugabas, había una base con un mouse y tú jugabas con la web, ¿no? Y se veía muy bien flotada, no había otro muro para poner o proyectar un video, etc. Y ahora para la versión de la galería pintamos de negro no solo el muro de la compañía, sino el muro de la máquina distópica, y sobre ese muro está puesto el monitor. En este caso lo hicimos en un monitor, pero es un monitor gigantesco, ¿no? Que también pues es algo que no tenía ni podía hacer en el Museo Manuel Felgueres, ni me daba mi presupuesto para comprar uno, ni se me pasó por la cabeza. Pues, o sea. Y sí había proyectores, entonces por eso lo resolvía ya con proyector, pero acá en la galería pues más bien lo que tienen son muchas pantallas para montar videos, o bueno, no sé si muchas, pero tienen esa al menos, ¿no? Y bueno, pues usamos esa. Y igual una base con un mouse, pero quedan como mucho más relacionados porque originalmente eran la misma pieza. Cuando yo lo presenté en el Museo Manuel Felgueres, todo eso era la misma pieza, y después me di cuenta que eran dos piezas que funcionan por separado y funcionan juntas, porque las dos tienen elementos de minas, pero son de dos minas distintas, y las dos tienen elementos de la máquina estética de Felgueres y la obra literaria, o una parte de la obra literaria de Amparo Dávila. Entonces están como muy interconectadas, pero al mismo tiempo no son lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. ¿Y cómo me di cuenta que eran dos piezas? Bueno, en el proceso de salida de las piezas, precisamente, o sea, ya que las colgamos y las pusimos, y yo le puse a todo el título de la compañía, y había 3 partes, porque además también hay un póster en esta pieza que también, ese sí es parte de la compañía, no sé, todo es muy complejo, pero bueno,
allí en la ficha yo puse como que todo era parte de la compañía y ya cuando se inauguró y vi la ficha y vi la pieza dije, no, aquí te equivocaste, estas son 2 piezas, ¿no? En fin, pero creo que muchas veces hay cosas que se aclaran montando y justo en el proceso de salida, ¿no? de los proyectos. Y entonces cuando tienes una oportunidad de volver a hacer un proyecto o volverlo a poner, a mí eso me encanta porque siento que puedo saldar todas las deudas que tengo con el montaje original, ¿no? O con la salida original, ¿no? Corregir todo eso que dices, chin, lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho así, ¿no? Así que eso también me gusta mucho, tener la oportunidad de hacerlo 2 veces. Me pasó, por ejemplo, con los hablantes, ¿no? Hice un primer montaje en el MUAC, en los patios del MUAC para este programa emergente que tenían, y yo tenía muchísimas ganas de hacer stickers gigantes, ¿no? Como los stickers que se van pegando, el sticker art que se va pegando en las calles, yo quería hacer stickers gigantes, ¿no? Originalmente quería pintar los muros, pero eso no se puede porque el material que tienen y la conservación del museo, etc. Pero entonces hicimos estos stickers gigantes que me dieron una sala que estaba vacía en ese momento en el MUAC y los pintamos ahí, eran muy, muy grandes, ¿no? Con vinil autoadherible, entonces lijábamos un poco el vinil, pintábamos a mano, tuve un par de asistentes muy chidos que eran estudiantes de la FAD en aquel entonces, pero lo pintamos todo a mano y luego los pegamos ahí en los muros, pero pues se nos fue la onda de que era temporada de lluvias y claro. Pues a cada rato me hablaban del MUAC así de, oye, se está despegando tal dibujo, ¿no? Entonces era un rollazo, o sea, sí fue muy angustiante, la verdad, porque nunca se cayó uno completo ni nada, por suerte, o sea, porque sí era un vinil autoadherible muy fuerte, ¿no? Pero de repente las puntitas empezaban a hacer así como churrito y, híjole, se veía horrible, yo sufría así, me dio gastritis, no, bueno, horrible. Y ya para el amparo Entonces yo tenía que ir y subirme en un andamio. ¿Perdón? Perdón, es que se cortó un poquito mientras hablabas. No, decías que tuviste que subirte en un andamio. Sí, como que le iba cortando esas puntas, ¿no? Que se iban despegando y ya se veía bien otra vez, ¿no? Pero sí, lo sufrimos mucho, la verdad. Sigo encantada con la idea de lograr hacer stickers gigantes, pero bueno, descubrí que en temporada de lluvias obviamente no es la mejor idea. Así el vinil esté hecho para exteriores, ¿no? Porque era un vinil de exterior. Sí. Y después ese proyecto incluía hacer la pieza en el Museo Amparo. Y en el Museo Amparo no solo elegí un espacio no exterior, sino interior, pero más allá de eso, ese espacio de interiores tiene unas paredes como de vidrio, ya ni me acuerdo cómo se llama ese vidrio, pero es todo de vidrio, la entrada donde venden los boletos. Uh-huh. Y allí cambiamos la técnica por completo, igual se pintó a mano, pero cambiamos la técnica, hicimos pintura como de la que viene adentro de los plumones de gis con los que escriben en los vidrios de los peceros y de las cafeterías, así, que es básicamente pigmento molido con agua, básicamente, así con una licuadora de estas, con cualquier licuadora. Y con eso pintamos y eso se desmontó borrándolo con un trapo, ¿no? O sea, era muy frágil, pero al mismo tiempo pues ya no había manera de que se cayera. Y resolví otras cosas, ¿no? Que no pude hacer en el MUAC, porque el ensayo del MUAC que está en el interior del catálogo que hizo el MUAC de esa exposición es muy largo y es todo un ensayo sobre la conversación y sobre cómo nacen los hablantes y tal, que siempre he dicho que Los Hablantes es como un hijo de Conjunto Vacío, ¿no? Es decir, cuando yo estaba escribiendo Conjunto Vacío empezaron a aparecer estos dibujos y me pareció que ya no eran parte de ese libro y los saqué y se convirtieron en esa pieza de Los Hablantes, que es otra cosa, ¿no? Se parece, pero bueno. Y pues eso, allí no pude poner el ensayo entero. Mi idea era usar todos los muros de los patios para poner todo el ensayo en dibujos, pero era imposible porque también yo quería a fuerza hacerlo a mano, en fin, ¿no? O sea, las necesidades de uno. Y bueno, pues tuve que elegir algunos dibujos, entonces pues quedaron como microhistorias sueltas, ¿no? Pero no había un ensayo completo y ya en el Museo Amparo logré hacer como un pequeño cómic completo
con 6 viñetas, que cuenta otra historia muy distinta de la del MUAC, pero que sigue la misma lógica de los hablantes del MUAC, ¿no? Entonces, como que bueno, a mí me gusta mucho tener esa oportunidad de volver a montar algo, ¿no? Claro. Porque sí creo que se logran resolver muchas cosas y muchas decisiones sobre las salidas, ¿no? Uh-huh. Oye, y en este caso, por ejemplo, estas piezas que son como son para instalación en sitio, hay como hay algún momento, digo, en este momento tal vez por lo que nos dijiste, tal vez sería el Amparo como la última versión y la versión que más te gustó, pero no queda necesariamente cerrada la posibilidad a que esa pieza vuelva a existir en otro espacio y que además tenga otro tipo de salida. Bueno, o sea, sería la misma, pero otro tipo de soporte, digamos, ¿no? O sea, pintado a mano sobre otra superficie u otro espacio, ¿no? Sí, totalmente. O sea, si alguien me invita y me dice, oye, vente a hacer los hablantes, probablemente no voy a hacer ni la del MUAC ni la del Amparo, porque eso sí no me provoca tanto repetir, aunque sí estoy repitiendo, ¿no? Pero creo que contaría otra historia con los hablantes que tenga sentido con el universo de los hablantes y lo que significan los hablantes, y lo haría en otro lado. Por ejemplo, cuando iban a hacer mi sobrina, me pidieron que hiciera los murales de su cuarto y allí hice los hablantitos, ¿no? Que son como hablantes, pero para niños, y a colores, cosa que nunca hago, ¿no? Pero digo, esto era para mi sobrina, o sea, que no es obra, pues, ¿no? O sea, y lo hicimos a colores y pues son como dibujitos en los que los globos de texto parecen como animales o monstruitos con 3 ojos y cosas así, ¿no? Pero tienen la misma lógica, ¿no? Se intersectan, entonces, sí, sí puede cambiar y sí podría ser otra historia de los hablantes y a lo mejor podría ser sobre papel, aunque supongo que la naturaleza de los hablantes es el mural, ¿no? Hasta el momento va, ¿no? Claro. Y digamos, ¿por qué en este proyecto la necesidad de hacer o de pintarlo físicamente? O sea, ¿por qué? Yo te lo pregunto porque justamente yo la vi en el MUAC, no vi la del Amparo, la vi en el MUAC. Y cuando lo vi pensé que era vinil autoadherible impreso, ¿no? Como sí, así, ¿no? O sea, como que pensé en algo así. No, cuando yo la vi, por lo menos, a lo mejor todavía no había empezado a llover, porque yo no vi ninguna esquina que estuviera cayendo. Ay, qué bueno. Sí. Pero, qué bueno. pero sí, o sea, recuerdo que me gustó mucho porque además era una cosa como que se veía desde afuera, como que ibas afuera y veías de pronto hay un texto y como que además está en este patio que es como de difícil acceso, digamos, como que luego si no nunca has ido a ese patio, como que no es difícil. No lo ves. No lo ves, entonces estaba padre porque era como que lo vi pasando y de pronto dije, no, tengo que buscarlo porque no sé dónde está, pero hay que buscarlo, ¿no? Sí. Pero siempre pensé que era eso, que era como vinil autoadherible. ¿Por qué el gesto de pintarlo a mano? Mira, esa es una súper buena pregunta, porque en el Amparo pasó exactamente lo mismo. O sea, la gente entraba y me decía, órale, lo mandaste a hacer en vinil y se pegó y ya. Y claro, pues me daba gastritis otra vez, ¿no? Entonces, por eso en mi web me pongo con una foto en la que estoy pintándolos, ¿no? Así de, miren, aquí está la prueba. Aunque sí, no sé, igual es una lucha un poco absurda, ¿no? Ahí entre lo que parece y lo que es. Pero bueno, sí hay un asunto que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? O sea, en general, casi todo el trabajo que hago, a menos que haga colaboraciones, digamos que involucro a mi cuerpo en su producción, ¿no? Porque pues como casi todo está basado en dibujo, un poco, ¿no? No sé, hay algo que no me convence con mis dibujos de mandarlos a hacer en un vinil y pegarlos ahí y ya, ¿no? Como que eso no sería un mural no sé, siento que a lo mejor me pesa demasiado la historia del muralismo mexicano, no sé, pero me quería subir al andamio, pintarlo, que estuviera mi cuerpo ahí de por medio y el de otra gente, ¿no? Desde luego el del equipo del Amparo también me ayudó mucho a pintar eso, porque pues sí eran gigantescos esos murales, ¿no? Claro. No sé, es un tema ahí con el material y con el cuerpo, creo. Y también hubo un cambio importante en los formatos, ¿no? Porque al menos en fotos parece que los del MUAC quedan bastante más pequeños que los que están en el Amparo. En el Amparo se ven como este formato mural, o sea. Gigante, sí.
Sí, que es una de las cosas con las que me quedé con ganas en el MUAC, que tenía muchas más complicaciones, ¿no? Como museo, para hacer este tipo de cosas más experimentales. Es chistoso, ¿no? Pero sí, fue mucho más fácil hacer eso en el Amparo que en el MUAC, ¿no? Que tiene muchas restricciones de muchos tipos, sobre todo porque el proyecto de Intemperie Sur estaba hecho para los espacios exteriores, ¿no? O sea, igual si yo hubiera querido hacer murales en una sala adentro no hubiera habido problema, seguramente, pero era eso. Y sí cambió mucho, y en el Amparo pude hacerlos muy grandes. Cada uno de esos cuadrados de la foto mide como 6,5 metros por 2,5, 3 más o menos, ¿no? Cada uno de las viñetas de la tira cómica, o más bien de la tira dramática esta, ¿no? Y sí, los del MUAC son un poco más chicos, aunque sí había unos muy grandes. Lo que pasa es que también hay que considerar que los muros del MUAC son como 8 veces más, no, bueno, 8 no, pero 2, 3 veces más grandes que esos muros que usé del Amparo, ¿no? Entonces también esa relación de perspectiva pues cambiaba mucho cómo se veía uno y cómo se veía otro, ¿no? Y justo nos preguntan en el chat, nos pregunta Fiopsia, que recuerda que en los hablantes en el Amparo había unas postales preciosas. Su pregunta si habrá más postales en el futuro. Gracias U por otros conectarte, proyectos. Sandra, qué chida. Sí, todavía tengo, te guardo un juego de postales, no me quedan muchas, la verdad, pero es cierto, qué bueno que te acordaste, yo ya ni me acordaba. Había una salida allí, porque claro, también tengo esta cosa que me gusta, que uno se pueda llevar algo de mis piezas cuando son en una exhibición de museo, ¿no? No siempre es posible, ¿no? Desde luego, pero a veces sí. Y en este caso era posible. Entonces hicimos con el Amparo, mandaron a hacer de cada viñeta una postal. Y entonces allí en la recepción donde comprabas los boletos, porque además me gustaba muchísimo que podías entrar al museo, ver mi pieza y no pagar boleto y irte, ¿no? Eso también me gustaba, pero bueno, ya, sí, ya se tendría la recepción y pagar el boleto, pues había como una cosita de acrílico con cada una de las postales y te podías llevar y hacer tu propia tira, digamos, de las 6, ¿no? Pero sí, se acabaron casi todas, a mí me regalaron unas cuantas, pero sí, Sandra, te guardo un juego, yo te lo guardo. Pero sí, y qué bueno que me recordaste eso, porque claro, también es parte como de esas decisiones de salidas, ¿no? Claro. Como que el mural no te lo puedes llevar, igual te tomas tu foto si quieres, si te gusta, o si no, no, pero sí, no sé, hay algo como con compartir o como con una idea tal vez un poco naif de mi parte, pero de la economía del regalo que me interesa, ¿no? Por eso también en la compañía había un póster que te puedes llevar. Incluso ese póster estaría también en la galería, ¿no? No sé si, supongo que en las galerías también es común que uno se lleve cosas, ¿no? No todo está a la venta, pues, o sea, como esta sensación de no todo es, sí, eso. No todo es un objeto a la venta, ¿no? Que es curioso porque, digo, yo recuerdo, no sé si a ustedes les pasó, pero yo recuerdo la primera vez que vi un póster en el piso en un espacio expositivo, que como que la primera vez que lo ves no sabes, digo, y nadie se acerca y nadie lo agarra, pero ves que es una pila gigantesca de pósters, ¿no? Y no sabes si te lo puedes llevar o no, O y estás no. dando vueltas ahí, ¿no? Entonces como que siempre hay esta relación un poquito como con entre lo prohibido, ¿no? Porque de alguna manera sientes que es un acto prohibido el tocarlo, pero también Sí. como con esta emoción de que vas a poder llevártelo, ¿no? O sea, como que es una cosa bien, bien bonita, ¿no? Digo, ya después, ya sabes que siempre que hay cosas ahí, pues después te las lleves, pero como que la primera vez siempre es muy bonito eso, ¿no? O a veces que se te acerca el guardia y te dice, se lo puede llevar, ¿no? Entonces, sí, que te da permiso. Media hora dándole vueltas, ¿no? Sí, yo a veces todavía dudo con algunas cosas, nunca está del todo claro, ¿no? Claro. A menos que diga ahí tome uno, ¿no? Y luego pues también están los que se llevan 40, ¿no? Así, bueno, sí, con permiso, que también se me hace chistoso. Yo he llegado a ver mensajes en el piso como, tome solo uno, por favor, ¿no? Así como, considere el resto de los espectadores, o no sé, ¿no? No tienen valor comercial, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. Oye, y justamente pensando en esta idea como de lo gráfico, del dibujo y del texto, estaba
viendo esta obra que se llama Tribe. Ajá. Sí, Rasper. Rasper, sí. Que es sobre el libro de Paul Auster, en el que, digamos, como que vas tapando, cubriendo el texto y haciendo un nuevo texto a partir de ese, ¿no? Sí. Justamente, sí. bueno, a lo que iba un poco esa que justamente cuando vi las imágenes, me pasó un poco lo mismo, de que pensé que había sido una cuestión como digital y que después se había impreso y así. Pero sabiéndolo, no, o sea, es que sabiéndolo, bueno, ya leyendo el texto y todo, pues ahí dice específicamente que lo hiciste, pero ya sabiéndolo, hay como una relación muy distinta, ¿no? Como justamente, pues casi pictórica, ¿no? Pero es curioso porque es como escribir borrando, ¿no? Y es bueno, escribir tachando tal vez podría ser, y cómo esa relación pictórica con el texto y con el formato final, que a final de cuentas termina siendo como si fuera otra vez el libro deshojado, ¿no? Y enmarcado como una pieza a final de cuentas, termina dando una sensación muy distinta a lo que podría haber sido una impresión nada más o cualquier otro salida. Sí, supongo que hay algo allí en que tal vez cambia cuando lo ves en vivo. Habría que ver si eso es verdad o no, ¿no? Pero me gusta mucho eso que dices de como de escribir dibujando y escribir borrando, porque al final creo que también con eso que tú acabas de decir me estás dando pie para dar una mejor respuesta sobre por qué yo misma quería hacer los murales y no mandarlos a imprimir, o por qué me pongo yo a pintar la hojita esta cuando podría hacerlo en la computadora y chao, ¿no? Y que creo que tiene que ver con que en el fondo mi trabajo, lo que yo hago en mi trabajo es escribir, pues, ¿no? O sea, por eso digo que soy un artista visual que escribe. O sea, al final creo que sobre todo lo que yo hago es escribir, nada más que de unas formas más dibujísticas o yo qué sé, o más diagramáticas. Entonces, supongo que es una manera con la que yo puedo subrayar y decirte a ti como lector, espectador, todo el tiempo, esto es escritura, ¿no? Lo hice a mano, aunque sé que también, o sea, bueno, también escribo en la computadora, ¿no? Obviamente, pero hay como algún gesto con eso, ¿no? Pero sí, esta pieza, por ejemplo, también es, como tú muy bien dices, es un libro deshojado. Es básicamente un libro deshojado. Tuve que comprar varias copias porque me equivoqué varias veces con las mismas páginas y porque obviamente para tener todo el texto tenía que usar la misma hoja de los dos lados, ¿no? Entonces, bueno, compré varias copias de la edición de Penguin, ¿no? Y este es un libro que a mí me gustaría que saliera como libro también, por ejemplo, ¿no? Pero es más complicado porque pues hay que pedirle los derechos a Paul Auster y bueno, no sé, como que no sé quién se va a querer meter en ese rollo, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que es buena onda, igual ya hasta ni cobra, no sé, no tengo ni idea, ¿no? Mejor. Pero es algo que me gustaría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no ha pasado, ¿no? Y por ejemplo, esta pieza también es una pieza única, o sea, en realidad hiciste una copia, digamos, del libro. Sí, solo hice una. Era dentro de un programa que se llamaba Bolso Negro en la extinta Casa Vecina, no sé si se acuerdan de Casa Vecina. Sí. Ya cada vez me siento más vieja porque empiezo a hablar de proyectos en espacios que ya no existen, cada vez son más los que no existen, es impresionante. El otro día escribí un correo recordándole a alguien que habíamos colaborado en varias cosas y todos los espacios donde habíamos colaborado es chao, caput, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, y era interesante porque ellos lo que proponían era que uno hiciera con un presupuesto de 10,000 pesos, ¿cuántos eran? No me acuerdo si eran 30 piezas, no me acuerdo, a lo mejor eran más, igualitas todas, como pues como un múltiple, ¿no? Que se llama, y ellos lo vendían en un programa que se llamaba Bolso Negro para coleccionistas emergentes, jóvenes, que quisieran invertir 10,000 pesos y llevarse las piezas de 4 artistas por año eran, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, y yo no quería hacer 30 piezas iguales, ¿no? O sea, me cuesta trabajo eso, no tengo una buena relación con ese tipo de cosas. Entonces, las 30 piezas, y además el libro tenía 70 hojas, ¿no? Entonces, bueno, pues entregué una parte,
se mostró todo. Al final ellos se quedaron toda la pieza y después me devolvieron los sobrantes, digamos, ¿no? Y todas eran iguales en un sentido, pero en otro eran todas diferentes, ¿no? Es decir, eran iguales en tanto que repetí exactamente la misma técnica, tinta china sobre papel de libro, tachando partes del texto, pero cada una contaba una historia distinta. Y ahí la idea era que funcionaran individualmente, como que hubiera una microhistoria individualmente en cada página, pero que también, si tú leías todas las microhistorias juntas, te contaban otra, ¿no? Porque el propio libro también tiene pues ahí un arco narrativo, aunque lo que lees ya no tiene nada que ver con el libro en realidad, ¿no? Claro. Entonces, así funcionó un poco y esa fue mi forma de resolver la idea de hacer un múltiple, ¿no? Nada en contra de los múltiples, pues, ¿no? No. Pero no sé, no puedo, me cuesta trabajo. Como que... Claro, no, y ha quedado claro como a lo largo de la conversación que a final de cuentas hay algo en lo manual, o sea, hay algo en la pieza única, en la repetición, en la repetición, pero como acción, no como... Exacto, no como contenido, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Y eso es bien interesante, ¿no? Sí. Pues desafortunadamente el tiempo en esta cosa vuela. Oye, sí, ¿verdad? Casi ya nos acabamos la hora. Queríamos que nos platicaras un poquito de tu experiencia como curadora con lo de El Ojo de Bambi. Ah, sí. No sé si nos puedes platicar así como, bueno, a lo mejor va a ser muy apresurado, pero nos platicas así rapidito, Tenemos de que nos corte. 5 o 6 minutos. Perfecto, rapidísimo. Bueno, es un proyecto que a mí me emocionó muchísimo, es como de las cosas más increíbles que me han tocado hacer, y básicamente me invitaron a curar una exposición con la colección de la Caixa, pero no como curadora, sino más bien escribir un cuento y que el cuento de alguna manera estuviera relacionado con la selección de las piezas, pues, ¿no? Invitaron a 4 distintos, yo fui la última, y fue como un programa que tenían hecho en colaboración la Whitechapel allá en Londres con la Caixa, ¿no? Entonces, yo ahorita porque me iban a llevar a la colección de la Caixa ahí, ¿no? A ver las piezas y tal, pero no, me dijeron que me metiera en la web, tienen toda la colección subida en la web y así fue, ¿no? Así como ahí le eliges y nos dices cuáles quieres poner y vemos si es viable o no es viable, ¿no? Porque, pues, hay piezas a veces que son muy complejas, en fin. Y pues ya, me metí allí, hice como la investigación todo en línea y tenía ganas de hacer algo que tuviera que ver pues, con los últimos temas que estoy trabajando, digamos, por hablar de temas, ¿no? Aunque en realidad todo es sobre el lenguaje en el fondo, pero bueno. Y pues eso, empecé viendo solo el trabajo de mujeres de la colección y eso me redujo el 70% de la colección, ¿no? Porque tienen muy pocas mujeres. Y a partir de ahí empecé a ver con qué piezas podría armar algo. Y pues no sé, hubo varias que me interesaron, que me saltaron muy pronto a la vista. Y sobre todo una que es una pintura del ojo de Bambi, de un ojo de Bambi, de una artista española que yo antes de hacer esto no conocía y que me gustó mucho su trabajo, después lo conocí un poco más. Y pues nada, ahí cuando vi esa pintura dije, ay, Bambi, hace mucho que no pienso en Bambi, ¿qué onda con Bambi? ¿No? Me puse a investigar Bambi, busqué el libro original de Félix Salten, lo empecé a leer sobre él y me di cuenta que mucha gente lo considera uno de los primeros libros como sobre cosas ecológicas, ¿no? Y de la relación humano-animal. Y pues sí es súper interesante el libro, ¿no? Es para niños, pero te vuela la cabeza las cosas que dice. Y pues ahí empecé a escribir un cuento conectando a algunas de esas piezas que había elegido, luego unas no pude meter, entonces elegí otras, ¿no? Y ahí como que se fue construyendo un poco a la par, ir escribiendo el cuento y pensando en las imágenes. Elementos de las imágenes aparecen en el cuento y me sirven para construirlo. Y bueno, pues es la historia de un mundo, como de una especie de apocalipsis del lenguaje, se rompe el lenguaje en pedazos y después se reconfigura y todo existe a través como del ojo de Bambi que mira al mundo, ¿no? Una cosa así como muy a grandes rasgos, pues, ¿no? Pero es un cuento breve, o sea, el librito que hicieron, pues es como una especie de catálogo libro del proyecto en el que viene el cuento en inglés, en español,
las piezas y luego ellos metieron también algunos otros textos de otras cosas, pero es sobre todo eso, es un catálogo raro, ¿no? Porque no es lo que normalmente ves y pues la inauguración era chistoso porque no sé qué pensaba la gente que no había leído el cuento al ver la selección de piezas, ¿no? O sea, no sé qué tipo de conclusiones sacaban y pues no sé si todo el mundo sale y compra el libro, ¿no? Que eso era como algo raro. Yo les decía que había que hacer algo para meter el texto, pero bueno, la lectura del texto toma como media hora, ¿no? Entonces, pues era complicado, ¿no? A menos que yo quería grabarlo, ¿no? En estas cosas de guías, pero bueno, en fin, al final eso no se hizo, pero sí fue muy interesante ver que la selección generaba algún sentido, pues, ¿no? Incluso sin el cuento y que eso también cambiaba al leer el cuento. Okay. Así, sí, fue un proyecto muy padre, la verdad, como que lo disfruté muchísimo. No, pues genial, pues ahora sí se nos acabó el tiempo, creo. Sí. En cualquier momento se nos corta la conversación, entonces De acuerdo. queremos agradecerte mucho por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Desafortunadamente el tiempo siempre aquí es cortito y pues nos hubiera gustado platicar de más proyectos, pero bueno, vimos Bueno. bastante. Sí, platicamos bastante, estuvo bien. Muchas gracias a los que se hayan conectado y gracias a ustedes también por invitarme, estuvo muy bueno. Oh, gracias a ti por acompañarnos y gracias a todos los que estuvieron en el stream, gracias por sus preguntas, por sus saludos, que fueron muchos para Verónica. Y bueno, nos vemos la próxima semana o este miércoles. Miércoles. La pensaba que era. Bueno, nos vemos. Ay. Chao, gracias a todos.